el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, permitió que en la Biblia se escribiera el sermón profético, que lo encontramos dentro de San Mateo capítulo 24, en el versículo 12, y dice una frase que él quiso que se quedara para la postrimería, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriaría. Esa es palabra de Jesucristo estando en la tierra, que registró San Mateo en el capítulo 24, 12, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriaría. Ese es el contexto en el que vamos a meditar, con un título de cartas de recomendación, y si me permiten, hacemos una pequeña oración. Nos ponemos en tus manos, Señor Dios. Mi iglesia y yo nos ponemos en tus manos. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra en un día domingo, por los que estamos presentes, Señor Dios, y por los que no vinieron, Señor, y que alguna vez podrán ver algo de lo que se registra en las redes. Que sea tu bendito Espíritu el que solamente permita que nos quedemos con lo bueno y que desechemos lo malo. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Yo no sé ustedes, pero eso de recomendar cada vez se vuelve más complicado, y es el contexto de decir que es porque la maldad se ha multiplicado. Recomendar a una persona es cada vez más difícil. Una recomendación es un encargo a alguien basado en alguna situación especial o particular que uno tiene, y se lo encarga a alguien que consideramos que puede tener el cuidado o una posición mejor de aquella persona a la que se recomienda. Pero no sé si pues en este tiempo pudiésemos recomendar a personas que nosotros conocemos y que son visibles para todos, más cuando comparten nuestra misma fe y cuando acuden a la iglesia. Eso puede ser algo poco difícil de realizar, de poner incluso por escrito. Varios de ustedes conocen las cartas de recomendación, y trae algunas cosas trascendentes, que es el aval del que está recomendando, firma y pone su nombre y pone hasta su dirección y su número de contacto para que le pidan a uno datos. En la Biblia hay varias cartas de recomendación, y hay algunas de las que todos quisiéramos participar. Por ejemplo, les invito a abrir en el libro de los Hechos 9:36. Ahí hay una recomendación fácil y sencilla, elogiable incluso. Ninguno de los que estamos aquí, o bueno, difícilmente alguno de los que estamos aquí podríamos negarnos a recomendar a Tabita o Dorcas. En el capítulo 9, en el versículo 36, ahí dice de quién habla. Dice el versículo 36: entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. ¿Quién no puede recomendar a alguien que hace buenas obras y que hasta es dadivosa y es altruista y pertenece a la iglesia, e incluso hasta le dieron el título de discípula? Si alguien me pudiese dar una recomendación, yo quisiera que fuese una persona que tenga estas características. No tengo la menor duda de que una hermana le pida a otra: oiga, no tengo por ahí una carta de recomendación, me la extiende usted, y todos los de la iglesia saben que pues es una persona que hasta se ha labrado un título, un cargo en la iglesia, que en este caso, en el libro de los Hechos, discípula. No discípulo, los 12 discípulos, sino a ella. Tenía un tal renombre que hasta se le dice discípula. Y tenía un nombre, Tabita, y tenía otro, bueno, y su nombre que quería decir Dorcas, y ella era llena de buenas obras y de limosnas.
Y fíjense que hasta dadivosa, porque en el versículo 39, ahí cuando falleció Dorcas y después llega Pedro y Dios permite que se dé un milagro y la resucita, dice que le enseñaban las ropas que hacía y se las daba a los santos, es decir, hasta era trabajadora. Bueno, una carta de recomendación es así, pero bueno, esas son las excepciones que hay. A esas personas son excepcionales y claro que las recomiendas. Incluso ni siquiera hay necesidad que las recomiendes por escrito. Todos queremos que esas personas estén cerca de nosotros. Pero rayando en la sinceridad y en la incomodidad que Jesús dijo que las cosas van a cambiar. Es decir, la maldad cambia, se aumenta y la caridad, pues ya lo pensamos dos veces para recomendar a alguien. ¿Quién de ustedes va a recomendar? Hablemos de mujeres, bueno, y por el día de hoy de las mujeres, además, en el contexto. Pues sí, que todos sean Dorcas y Tabitas, bendito sea Dios. Pero ¿y qué tal si llega una suegra y está recomendando a su nuera que enviudó, ¿no? Y pues quiere quedar en una buena casa del hacendado? Y entonces habla con los caporales y le quiera decir a los caporales, oiga, pues yo tengo una nuera que por aquí me sigue y pues ahí échenos la mano, ¿no? Que le den trabajo. Pero entonces uno empieza a cuchichear, que quién sabe si se valga recomendar a alguien que pues estuvo casada, quién sabe su marido por qué murió. Y bueno, pues ya uno ya empieza a ponerse estigmas, decir, ay, pero es que extiéndale una carta de recomendación, ya lo pensamos dos veces. Una persona con el exceso y el debido respeto de personas que han enviudado, ¿han ustedes visto alguna carta de recomendación de una viuda que le hacen a una viuda? Pues eso no lo ponen, ¿verdad? O sea, no ponen, ni es una viuda, no. O sea, ponen las buenas características. ¿O qué les parece si alguna persona que, no sé ustedes si lo recomendarían, alguien que está en la cárcel, pero que ya va a salir, o ya va a librar su condena, porque pues no supieron bien a bien, pero pues su patrona, la esposa de su patrón, no estaba de mal ver y la veía bien, y entonces se dijeron que quizás había tenido algo que ver con la patrona, ¿no? Y hasta por eso fue a la cárcel. No sé quién de ustedes podría libremente, sabiendo que la maldad crece y la caridad mengua, ¿quién puede recomendar a un interno? O sea, son cartas de recomendación que ahorita ya lo pensamos dos veces, tres veces. O bueno, ¿quién de nosotros en este tiempo podríamos recomendar a alguien que encontramos aquí afuera y está en la banqueta lastimado, con una apariencia de persona de calle, pero sabemos que necesita un trabajo? Pues así como que nos pida un favor y que nos diga, no sea mala gente, es que pues nadie me da trabajo y pues yo no soy malo, nada más necesito una carta de recomendación. ¿Quién de nosotros ahorita? Jesús lo escribió, pues, que la maldad crece y la caridad se resfría. Nosotros mismos, si no tuviésemos una tabita como que ahora para recomendar a alguien, lo pensamos dos veces. Pues la Biblia sí habla de algunos ejemplos que nos confrontan hoy en día a saber si alguien quiere o pudiera recomendar algo. Porque al terminar el mensaje van a ver que nosotros somos bien distintos. Cada uno de nosotros sí quisiéramos tener una carta de recomendación. Cada uno de nosotros, los que estamos presentes, sí quisiéramos una carta de recomendación, pero las cosas van cambiando. De los tres ejemplos que les puse de aquella nuera, pues no abundo, porque los que estamos aquí ya conocen esas historias, pero se acuerdan de Ruth. Ruth tenía pocas cartas y credenciales para que las recomendaran. Y ella, aún así,
tuvo una recomendación. Podemos leer, si quieren, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 11. Cuando tienen buenos mensajes. Quien lo tenga por ahí a la vista, y me ganen encontrar porque esta Biblia está... Si quiere poner de pie y lo lee. En Ruth, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tienen ahí? Si no, yo lo leo. Dice así el versículo 11. Y respondió Booz y díjole: por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste. Esa es una carta de recomendación de cosas muy buenas que hizo una persona que enviudó, pero que tenía un buen testimonio. O sea, sí se puede recomendar a alguien que tenga ciertas características, pero que quien la conoce puede dar más allá. O en el segundo ejemplo, ¿quién no conoce de la vida de José? Estaba en la cárcel. ¿Y quién va a recomendar a un presidiario? Un presidiario que ya estaba manchado, que tuvo cosas que ver, o que quizás ahí el chisme fue que tuvo cosas que ver con su patrona. Leamos en Génesis 41. Génesis 41. Génesis 41, los versículos 9 al 13. Dice así. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acordéme hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guarda, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño. Una misma noche cada uno soñó conforme a las declaraciones de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se los contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue, y a mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro. Otra carta de recomendación del copero para su compañero de celda. Nada fácil recomendar a alguien que está en la cárcel. Estamos viendo dos ejemplos del Antiguo Testamento. Sí, pero hoy ya es distinto, ya es 2026. La maldad creció, la caridad mengua. Ahora sí, ya no podemos fácilmente recomendar ni a una viuda, ni a uno que está preso. ¿Y Jesús qué nos dijo? Jesús nos dijo lo de la persona en situación de calle, en la parábola del buen samaritano. Veamos lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en San Lucas 10, 35 al 30 a 35. San Lucas 10. También ya conocemos esta historia, pero también aquí hay una recomendación. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 10, los versículos 30 a 35, dice: y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nada más lo leo para recordar y poner contexto. A Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéronle y se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo se pasó de un lado. O sea, el sacerdote no. El levita, dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de largo. Levita, tampoco. Mas un samaritano, ya los que estamos aquí ya conocemos el tema particular de Samaria y de que eran estigmatizados, si eran los más malos, si eran los que no se llevaban con los judíos ni con los hebreos. Bueno, pues un samaritano que transitaba, viéndole de cerca y viéndole fue movido a misericordia. Y llegando vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, llevóle, aquí viene la recomendación, lo lleva al mesón, cuida de él, y al otro día saca 2 denarios y los da al huésped y le dice: cuídamelo. Ahí está la recomendación: cuídamelo. Y todo lo que demás gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. Varias personas saben aquí lo que son los pagarés.
Los pagarés son los títulos de crédito que firma uno y hasta piden un aval. Las letras, pues, que algunos les llaman letras, son pagarés. O cuando va uno al hotel, te piden que dejes tu voucher en blanco y lo firmas para que todo lo que gastes lo pagas. Aquí dice esta palabra, lo pagaré. No solamente el samaritano recomendó al que encontró ahí afuera en situación de calle, que no sabía de qué ni qué había pasado, no te pregunto, yo voy, y no solamente te atiendo, sino que hasta te dejo en el mesón y dejo un voucher abierto para que lo que te gastes yo lo pagaré. Esa palabrita otra vez lo vamos a ver al ratito en donde leímos ahorita en la lectura que hicimos congregacional, esa palabra pagaré. ¿Alguien puede recomendar? Ya, okay. Ya vimos que en el Antiguo Testamento sí se podía recomendar a las mujeres con una situación particular, a un esclavo que estaba en la cárcel con una situación particular. Jesús también dice, bueno, a los que están en situación de calle también con una situación particular. Ya vimos que no todo es algo maravilloso como recomendar a Tabita o a Dorcas, que es la que está en la iglesia, la que dona, la que hace buenas obras, la que incluso teje para las otras hermanas. No, Jesús dice que hay que recomendar algo. Bueno, ¿y qué pasa en el caso ya más cercano, quizás ya en la era paulina? San Pablo le escribe una carta a un hermano llamado Filemón. Y es lo que leímos. Filemón, en los primeros versículos, nos dice que se trata de un cristiano, y muy buen cristiano, porque en la casa de Filemón se hacían cultos, y había en la casa de Filemón personas valiosas, mujeres valiosas, como Apia y también Arquipo, compañero de la milicia de Pablo. Y dice ahí en el versículo 2, estoy en Filemón, versículo 2, y a la iglesia que está en su casa. Pero Pablo está en la cárcel, y en la cárcel se encontró a una persona que se llama Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que le había quedado mal a Filemón, o sea, se le fue el esclavo. Que si se va la persona que te ayuda, o que te colabora y que te va, y entonces tú, al revés de darle una recomendación, le dices, no, y donde sepa, me encargo de que si me llaman, le voy a decir que eres una mala persona y que no te contraten. Onésimo era un esclavo trabajador de Filemón, y tan mal fue que cayó en la cárcel, y en la cárcel se encontró a San Pablo, y Pablo lo evangeliza. Y ahora Pablo no solamente considera que es un buen cristiano Onésimo, sino a los versículos que nosotros leímos, es la carta de recomendación de Pablo a Filemón, diciendo, ¿algo pasó contigo? Vamos a empezar a desmenuzar el contexto de nuestra lectura para ver qué cartas de recomendación se pueden hacer todavía, o la misma Biblia nos dejó de que como ya creció la maldad, ya hay que pensarlo dos veces. Ya piénsenlo dos veces antes de que recomienden a alguien. Porque Pablo le manda la recomendación a Filemón y empieza la carta de recomendación diciéndole en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para ordenarte, para mandarte lo que conviene, es decir, a ver, Filemón, tú me debes más a mí, pero ahí te va una carta, y no te voy a exigir, pero yo te puedo ordenar. Mejor le dice, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy Pablo, ya viejo, y aún ahora acá en la cárcel, ruégote, y que le dice que aquel que le quedó mal a Filemón, llamado Onésimo, le dice, mi hijo, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, es decir, yo lo evangelicé y ahora ya cree en el santo evangelio de Jesucristo. Allí se encontró Pablo a Onésimo y ya hasta es cristiano. Y no solamente es cristiano, sino hasta es el hijo espiritual de Pablo. Y empiezan a limar situaciones. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. Te quedó mal, Onésimo. Yo lo sé, ya me contó, ya me pasó todo el dato, ya me puso al corriente de por qué estás acá y por qué no te llevas bien con Filemón. ¿Qué no hubiera mandado el apóstol Pablo Onésimo mejor con otro?
y no a la casa de Filemón, al que era su anterior patrón? Pues sí lo hubiera mandado, nosotros hubiéramos dicho, mira, ¿sabes qué? Yo no me meto en un problema contigo, pero me quedaste tan mal que ojalá y te vayas mejor a trabajar a provincia, porque aquí sí sé, aquí nada. O de mis conocidos, con ninguno te voy a recomendar. Oh, Dios. Ya no voy a darte recomendación porque me quedaste mal. Pablo manda la carta incluso a Filemón, al quien era el patrón de Onésimo y le había quedado mal. Eso dice en el versículo 11, ¿no? El cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. El cual te vuelvo a enviar a ti, a ti. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera, incluso le dice, mira, y no te lo mando porque también aquí sea un inútil. No, al revés. Ya cambió y te es útil a ti y a mí, pero él va a salir primero de la cárcel. Ahí te lo mando. Dice el 13, yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consentimiento, porque tu beneficio no fuese como, no lo hagas por necesidad, sino hazlo voluntariamente. Cuando recibimos una carta de recomendación y alguien nos da algún dato de una persona a quien apreciamos, te dice, mira, no te obligo que lo contrates o que lo atiendas o que viva en tu casa o que le proveas, sino no necesariamente, pero que sea de voluntad. Así nos mandó el Señor Jesucristo también. Es mucho mejor cosa dar que recibir. Y no, pues todos quisiéramos recibir gente que nos sea útil, que nos sea amable, que nos responda. Pero si encontramos a quienes vienen con malas credenciales y de duda procedencia, pues aquí la Biblia nos reta a ver cómo las situaciones interpersonales se vuelven complicadas, pero dentro de la cristiandad debe de ser distinto. Es distinto. Tanto así que el apóstol Pablo, con ser el apóstol Pablo, se atrevió a pedirle a Filemón, recibe a Onésimo. Aunque te fue mal y no sé qué, recíbelo y recíbelo como ya no como a un, dice en el versículo 15, en el versículo 16 dice, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano, amado mayormente de mí, pero cuánto más de ti en la carne y en el Señor. Es decir, le subió el estatus, ya no lo atiendas y ya no lo trates como si fuera tu siervo, como tu esclavo, como si fuera tu sirviente. Ahora ya vamos a tratarnos como hermanos. De aquí nos conocemos varios. Ya gracias a Dios, eso es maravilloso que haya hermandad unos entre otros, y entonces no podemos tratarnos como trabajadores, y así es mi trabajador y no, ni nada. O ella es mi patrón, no, como hermanos. Llevémonos así, entendamos, y si hay una recomendación entre nosotros, te va a recomendar que es hija de Dios. O bueno, está conociendo el Evangelio como todos, nos está el Señor puliendo y perfeccionando la buena obra que empezó con nosotros. Esa es la recomendación. ¿Bajo qué riesgos imaginan que recomendemos a alguien? Y viene aquí la palabra y es donde el compromiso se vuelve muchísimo más fuerte. Dice el versículo 18, el 17 y 18 dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, y firma, yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. De la misma manera que estaba esa palabrita en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del buen samaritano, yo lo pagaré. Aquí otra vez, Pablo dice, yo lo pagaré. Si algo pasa, si algo te hizo, ok. Si algo ocurrió, yo lo pagaré. Qué complicado firmar un pagaré. Hay un proverbio de que dice, cuidado que salgas por aval. Ya te enganchaste. Pero Pablo no tuvo miedo, dice, si algo te debe, yo lo pagaré. Voucher abierto. Y Jesucristo también dijo, voucher abierto a cargo del buen samaritano. ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros? ¿Hasta dónde deberíamos de llegar nosotros en recomendar a alguien? O en tratar de pensar que Dios cambia y transforma personas.
O decir, bueno, ya lo cambió, ya transformó a tal persona, pero pues hay que irnos despacito, hay que tener ciertas reservas, porque no va a ser que le salga lo impío otra vez y ya nos deja aquí colgados. ¿Hasta dónde puede una persona recomendar a un cristiano o a una cristiana? No lo sé. Eso cada quien lo va a saber. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros sí necesitamos una recomendación. Si Jesucristo no nos recomienda ante el Padre, imagínense que va a estar delante del Padre Celestial, el acusador, así dice la Biblia, está el acusador de nuestras almas, día y noche acusándonos. Entonces Él va a decir, según él, según ella cambió, pero mira, si no tenemos una recomendación de Jesucristo ante el Padre, no sé quién vaya a hablar bien de nosotros, ¿eh? Si Jesucristo no hablara bien de nosotros ante el Padre, no sé quién pueda tener un peso para que digan, no, sí, pero sí fue buena gente. Ni siquiera los ángeles podrían abogar por nosotros, porque aún los ángeles muchas veces nos han caído cuando hacemos cosas que no debiéramos. Pero si estuviese Jesucristo, y así rogamos ante el Señor, que tenga piedad de nosotros, y cuando estemos en la balanza de su justicia, que tengamos la recomendación más valiosa. La recomendación que está aquí en el Apocalipsis, les invito a leerlas para que nos quede esta fe. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Todos queremos esa carta de recomendación, la más valiosa. Dice el Señor Dios, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios permita que tengamos cada uno de nosotros esa maravillosa recomendación. Que en el día en que nos toque comparecer, sea nuestro Señor Jesucristo que diga, sí, yo sé quién es Él. Y si tenemos al acusador y que nos diga, sí, pero pues Él nada más se sentaba ahí en las bancas. Que confiese el Señor Jesucristo nuestro nombre ante el Padre. Y que nazca en nosotros y perdure esta fe de que sin importar si nosotros podemos o no podemos expedir una carta de recomendación porque la maldad ha crecido, pero que no nos pague Dios conforme a nuestras obras, ¿eh? Porque si nos paga conforme a nuestras obras, va a decir, pues tú nunca recomendaste a nadie porque dudaste de todos. ¿Por qué quieres que yo te recomiende? Si tú nunca arriesgaste a extender un pagaré por nadie, porque según tú nadie merece tu recomendación. Que no nos pague conforme a nuestras obras, sino que se cumpla su bendita palabra que está también. Leamos por último, en Apocalipsis 7, 13 y 14. Sino que sea así y nos presuma delante de todos los ángeles nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos extienda esta maravillosa recomendación que está en el capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué dice así? Y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Que esté ahí tu nombre. Que pregunten por ti, ¿quién es esta y quién es este? ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen? De Xicalco. Y que digan eso. Y que diga el Señor, en el versículo 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Que esa sea la recomendación que tengamos de nuestro Señor Jesucristo ante la maravillosa corte celestial, para gloria de Dios.